a ese niño que se comporte como un adulto? ¿Ustedes lo hicieran? La respuesta, ¿cuál es? Ok. ¿Saben por qué? Porque no tiene la edad, la madurez para esa clase de preguntas, consejos y conversaciones. Pues saben, amados hermanos, de la misma manera en los caminos de Dios hay etapas. Etapas, sí, hermano. Cada cristiano pasamos por estas etapas o tiempos en los cuales vamos experimentando diferentes cosas. Y así como es de irracional exigirle a un niño que sea maduro, así de irracional es pedirle a un cristiano que es inmaduro que se comporte como maduro. Para eso, pues, para que se comporte un cristiano inmaduro como maduro, primero debemos de enseñarle con paciencia cómo comportarse, porque, ¿verdad? No está bien ser inmaduro cuando ya se tiene tiempo conociendo a Dios, pero tampoco es correcto ser impaciente con alguien que es inmaduro. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Verdad? Porque al no entender a alguien inmaduro, ahí también nos estamos mostrando inmadurez. Pero para aprender más este tema vamos a prestar mucha atención, porque es de lo que hoy vamos a hablar. ¿Ok? Muy bien. Vamos al punto número 1. ¿Quién es un débil en la fe? Porque esto es muy importante. ¿Ok? Y antes de decir eso, quiero que preste atención. Le voy a decir algo. Miren, ustedes saben cómo está el tiempo ahorita, ¿verdad? Está haciendo mucho calor y eso. Los niños están adentro. Entre más niños vienen, va a ser más ruido. Entonces, hermano, seamos pacientes. Los niños no podemos taparles la boca, ellos tienen que hablar, y, ¿verdad? ¿Entiendan eso? Así que no se impaciente. Los niños son niños y la maestra pues está haciendo milagros ahí. Entonces, por favor tenga paciencia y vamos a poner atención a la palabra. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver quién es un débil en la fe, porque esto es muy importante. ¿Qué significa esto en la palabra de Dios? Romanos 14:1, una vez más, dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Miren, aquí la palabra débil en el original es asteneo. Fíjense, esta palabra es bien importante, porque su significado es carecer de fuerzas. Y su significado es necesitado. ¿Se da cuenta, hermanos? Que es muy importante entender esto. Miren, la respuesta a la pregunta de este punto, ¿quién es un débil en la fe?, según el original, nos debe de ayudar a entender mejor a una persona débil en la fe, para razonar mejor. Bueno, una persona débil en la fe es alguien que no tiene las fuerzas suficientes de una persona madura. Es alguien necesitado ¿de qué? De madurar. Y alguien que necesita madurar, hermanos, necesitamos que ayudarlo, ¿sí o no? ¿Tú le darías de patadas a una persona que está en el suelo? ¿Qué hacemos? Lo levantamos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, miren, hermano, debemos de ayudarlo, pero y también debemos no desanimar a esa persona. Ahora, ¿por qué un cristiano es débil en la fe? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Pero les voy a dejar algunas aquí. Lo más normal, escuchen, y que tenemos que entender, así como un niño va creciendo en los caminos de Dios, es normal. Una persona que tiene poco tiempo es una persona débil en la fe. Una persona de 1 a 5 años es una persona débil en la fe, hermanos, que no le puedes exigir grandes cosas. Tenemos que ser pacientes, esperar que madure, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con personas, ¿verdad?, que tienen poco tiempo en la iglesia, de tratarlas con ese amor, con esa paciencia, porque ellas están necesitadas, ¿ok? Débil, ¿qué significa? Carecer de ¿qué? De fuerzas. Significa necesitados. Entonces necesitan nuestra ayuda, nuestra paciencia. ¿Estamos entendiendo eso? Tenemos que tener cuidado para no ser tropiezo para ellos. Ahora, también, hermano, el ser débil en la fe es porque ya tienen tiempo. Hay muchos cristianos que ya tienen mucho tiempo en los caminos de Dios, pero aún no han madurado. ¿Sí está entendiendo esto?
¿verdad? Y esto es de que no, ¿por qué no han madurado? Bueno, porque no siguen las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Oración, estudio, meditación y obediencia a la palabra de Dios. Otra circunstancia es que haya cristianos con amargura, con orgullo en su corazón, con pecados, ¿verdad? Eso es una persona que va a ser inmadura porque no la deja crecer, no la deja madurar. Pero escuchen, aún así, escuchen lo que quiero que entienda, aún así la Biblia dice que tenemos que recibir, ¿ok? ¿A quiénes? A los débiles, a los necesitados. Hermano, yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Bueno, imagínense yo como pastor, si el pastor me saluda, ¿verdad? Se enojan. Si el pastor no me saluda, se enojan. Si el pastor predica algo, me está tirando. Si no predica, no me toma en cuenta. Hermano, pero aún así tenemos que recibir al débil en la fe, porque yo puedo ver que es una persona necesitada. Entonces tengo que ser paciente con él para ayudarlo a ¿qué? A que madure. Ahora, es trabajo del pastor, pero es trabajo de todos en general. Si miramos un hermano, un hermanito, hermanita, que son débiles en la fe, hermanos, hay que arroparlos, hay que cuidar de ellos, no causarles un tropiezo, porque su fe es que débil. ¿Estamos entendiendo? Ok, ahora, ¿cuáles son algunas causas por las cuales somos débiles en la fe? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esta debilidad y cómo comportarnos con ellos, porque todos, escuchen, todos nosotros en alguna área somos débiles en la fe, ¿sí o no? Romanos capítulo 14, versículo 2 y versículo 3, vamos a leer ahí. Romanos 14, 2 y 3. Dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o verduras, etcétera. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, para poder entender un poquito más, aquí no está hablando de dietas, miren, en estos tiempos, cuando la palabra de Dios, aquí en la época aquí de Romanos, muchos pueblos sacrificaban animales a sus deidades, a sus ídolos, y de ahí comían, ¿ok? El pueblo de Dios sacrificaba corderos sin defecto, pero escuchen, a Dios, pero ellos no se lo comían. Ellos se lo sacrificaban a Dios, y lo que sobraba era para los sacerdotes y para los levitas, no para el pueblo. O sea, el pueblo no comía de eso. Muy bien. Entonces, en ese entonces, los cristianos tenían prohibido comer comida ofrecida a ídolos. Pero también en la ley, los que se acuerdan de eso, había cierto tipo de animales que eran inmundos, los que tenían pezuñas, ¿verdad? Pues el cochi, bueno, muchos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estaban prohibidos en la ley. Ahora que ya algunos, en esta etapa ya algunos habían comprendido que estaban en Cristo, que ya eran libres, que ya podían comer cualquier tipo de alimento, porque en el nombre de Jesús todo alimento es santificado. Algunos lo entendían y eran libres y podían comer eso, pero otros no. Otros no. Entonces aquí lo que Pablo aconseja era que aquellos que tenían la madurez para entender que tenían que comer de todo, no menospreciaran a aquellos que no, eso es inmundo. Yo voy a comer mis verduritas. Entonces eso es lo que está aconsejando aquí el apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? Porque es un área de inmadurez ahí, ¿ok? A ellos les faltaba la fe para crecer, para entender que ya era todo santificado. Y aquí, hermanos, miren, debemos de entender que no todos tenemos el mismo grado de madurez. ¿No quiénes? No todos. Hay personas que son un poquito más maduras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar a los otros. Hermano, en el poquito tiempo que tengo de pastor, yo analizo a las personas. Sé cuando el hermano no quiere ni que lo voltee a ver, ¿verdad? Sé cuando el hermano no quiere ni que lo salude. Entonces
¿verdad? Obviamente la sabiduría de Dios, pero por respeto, ¿verdad? Hermano, le digo así. ¿Verdad? Y he mirado así, hermanos, que ni modo, tengo que absorber eso, ¿verdad? Pues ¿por qué? Al contrario, orar, Señor, ayúdalo, Señor, ayúdala. ¿Estamos entendiendo eso? Pero que las personas puedan sentir que nos preocupamos por ellas, hermanos, no que, ay, allá él, allá ella, no, porque también la sangre de Cristo fue derramada sobre ellos. ¿Estamos entendiendo este punto, hermanos? Debemos de respetar a los hermanos, los que no sean tan maduros, ¿verdad? En temas, ¿verdad? Pues que no son de primera importancia, ¿no? Si comes, tú decides comer verdura, pues es muy saludable, no, come. Si tú decides comer carne, pues come, me invitas porque también me gusta la carne, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo eso? Vamos al punto número 2. ¿Por qué debemos de respetar la inmadurez de otros? Benito Juárez dijo una palabra, ¿se acuerdan? El respeto al derecho ajeno es la conservación de la dentadura, ¿verdad? ¿Sí? No, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tiene algo de sabiduría, ¿verdad? Romanos 14, 4 y 5 en adelante hasta el 9, vamos a leer ahí. Romanos 14, 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, obviamente confiando en Él, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí debemos mucho de cuidar mucho el juzgar, y esta palabra juzgar también tenemos que entenderla, ¿no? El juzgar, hermano, no es el decir un defecto de la persona, sino decir el defecto de la persona con una intención incorrecta. ¿Sí me entienden? Eso es lo que tenemos que cuidar. Muy diferente es decir: oye, ¿ya viste el carácter que se carga el hermano? Otra cosa es: hermano, vamos a estar orando por el hermano, a lo mejor hoy viene de mal humor. ¿Sí están entendiendo esas dos diferencias? Ahí, hermano, es la diferencia, que podemos unirnos en oración por el hermano o la hermana, ¿verdad? Debemos de cuidar mucho, hermano, el juzgar a los hermanos débiles. Y aquí se refiere, hermanos, a criticar, a burlarse de la debilidad espiritual de los demás. Por ejemplo, hermanos, en este tiempo está muy marcado el día de reposo. En ese tiempo, estaba muy marcado el día de reposo, ¿verdad? Que eran en los sábados, pero bueno, en el calendario judío empezaba desde el viernes al caer la tarde, ¿ok? Entonces para uno este día era sagrado para Dios, y cuando Jesús vino y enseñó todo, muchos de ellos se quedaron en el judaísmo, ¿verdad? Y otros ya habían madurado, habían entendido que el sábado se hizo para el Señor y no el Señor para el sábado. Es decir, que lo más importante es entender quién hizo los días. En este caso ya Jesús había enseñado acerca del día de reposo, y unos lo entendían y otros pues no querían entender, no pasaban de ahí. Aquí el problema era que los que ya entendían se burlaban de los demás, los miraban como inmaduros. Y no, hermanos, no, eso es lo que el apóstol Pablo no quiere que pase. No debemos de criticar la debilidad, ¿verdad?, ni la madurez de los demás. Tenemos que enseñarles con qué, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina, hermanos, porque a pesar de su inmadurez, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, aquellos también eran hijos de Dios. Eran tan importantes que aquellos que ya habían alcanzado más madurez. ¿Estamos entendiendo, hermanos, esto? Y eso es lo que debe de cambiar nuestra manera de ver las cosas, el entender la debilidad de los demás, ¿verdad? Que también son hijos de Dios, ¿verdad?
pero pues les falta entender un poquito más, hermanos, así como a nosotros nos falta en muchas áreas, ¿ok? Ahora, debemos de cuidar de no caer en el pecado de menospreciar al débil en la fe, hermano. Este es un pecado también, tenemos que entenderlo. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 13, miren lo que dice ahí. Romanos 14, 10 al 13 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Queridos hermanos, miren, tanto inmaduros como maduros, todos estaremos delante de Dios, hermano. Obviamente todos aquellos que, ¿verdad?, la sangre de Cristo se haya derramado por nosotros. En el tribunal de Cristo vamos a estar ahí, hermanos. Los que tuvieron, ¿verdad?, mucho conocimiento, mucha madurez, y los que no alcanzamos todavía eso, ¿verdad? Si algunos aprendimos más, obedecimos más, pues eso es muy bueno, hermanos. Pero saben, hermanos, aquel hermano inmaduro, pues la misma sangre de Cristo también fue derramada por él. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de no caer en el pecado de menospreciar la debilidad de los demás, de mirarlos hacia abajo. ¿Ok? Y esto, amados hermanos, se ve mucho hoy en día. Con el fácil acceso al estudio a través de las redes sociales, unos aprenden más que otros. Y al pasar esto y no saber que el conocimiento viene de Dios, ¿saben qué pasa, hermanos? Empezamos a cometer el error de burlarnos de los demás, de despreciar a aquel hermano que no entiende lo que tú entiendes. Y eso no es correcto, hermanos. Eso es un pecado. ¿Saben por qué? Porque le ponemos tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. De hecho, cuando nosotros estamos burlándonos de los demás, menospreciándolos, es una señal de inmadurez. Por eso Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque entre más autoridad tengas delante de Dios, parafraseando, más Dios te va a demandar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, porque el conocimiento siempre debe de ir acompañado de humildad. Cuando tú mires una persona que conoce pero es orgulloso, es una persona inmadura, porque el conocimiento nos debe de llevar a más humildad, porque Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién es el único que sabe todo? ¿Quién? Jesús, hermano. ¿Y él era qué? Manso y humilde de corazón. Cuida, hermano, de no pecar, que al saber un poco más menosprecies a tu hermano y seamos piedra de tropiezo para él. Que aquel hermano diga, fíjense, hermano, eso es lo más triste, que aquel hermano débil diga: para ser como aquel que presume que sabe más, para ser como él que se burla de los demás, mejor me quedo así, no aprendo. Eso es ponerle tropiezo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver aquí también, hermano. Miren, la madurez también debe de ir acompañada de responsabilidad. ¿Cuántos vieron la película del Spider-Man? ¿Cómo se llama? Tobey Maguire, ¿cómo era? ¿Sí? ¿Cuántos la vieron? A ver, diga la verdad. ¿Cuántos? ¿Nomás el Chuy se va al infierno? ¿Cuántos la vieron? ¿Sí? Bueno, ahí hay un personaje que sale en todas, ¿no? Pero en esa en especial, el tío Ben, ¿verdad? Ben Parker le dijo a Peter Parker, le dijo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ¿sabes qué, hermano? Eso tiene sabiduría. En serio, hermanos, tiene sabiduría. Romanos capítulo 14, versículo 14 al 18, vamos a leer ahí. La madurez debe de ir acompañada de responsabilidad. Romanos 14, 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Fíjense. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Ok? Queridos hermanos, regresando al tema de la comida, en aquellos tiempos, hermanos, una vez más, ciertos animales eran considerados inmundos, ¿verdad?, en la ley, y ahí se quedaron muchos ahí se quedaron. Es más, miren, les voy a platicar algo así, hace algunos años nosotros fuimos a ¿cuántos conocen La Rumorosa? A ver, ¿sí? Nadie, hermanos. ¿Serio? Bueno, y hay un lugar que se llama La Cabaña o la Casa del Abuelo, ¿no? Algo así, La Cabaña del Abuelo. Y ahí venden conejo. ¿Les ha tocado comer el conejo? Bueno, a mí me tocó una vez. Y fuimos de la iglesia unos y había un religiosillo ahí que no quiso comer. ¿Saben por qué? Porque era un animal con hermanos, a esta etapa todavía. Y pues todos los demás, unos inmaduros, empezamos a comer delante de él. No lo deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Pero de hecho había un hermano ahí que no tenía ni dientes, pero mira, dejó pelón el conejo. Bueno, entonces, ¿qué quiero entender? Fíjense, hasta este tiempo, es más, usted no me lo cree, pero hasta ahorita hay denominaciones que no comen puerco. ¿Sí sabe usted de eso? No come chancho, pues. Y tan buenas que son las carnitas. ¿A quién le gustan las carnitas? A ver, levante la mano. Y sin gasta, saben más buenas, ¿verdad? Están bien buenas las carnitas, el cuerito y todo, hermano. La tripa de cochi. No, bueno, ya porque nos va a dar hambre, ¿verdad? Y ahora sí, la hermana no nos trajo ni nada, hermano. Se crea. Entonces, ya venimos comidos los de Mexicali, ¿verdad? ¿O no? Pues ya voy a hablar con sus esposas. Ok, gracias a Dios mi esposa me ama tanto que me compró un pollo. O sea, no hizo, pero me compró un pollo. Ok, queridos hermanos, eso es lo que estaba pasando ahí. Y Jesús ya les había enseñado, hermanos, que pues, podían comer. Y muchos, y ahí se quedaron, hermanos. Jesús les enseñó que en el nombre de Él todo era santificado si daban gracias a Él. Pues algunos no entendían eso. Y estos hermanos pues no comían ciertos alimentos. Hermano, si tú eres maduro y sabes que todo está santificado, gloria a Dios por ello. Pero esa madurez tiene que ir acompañada de responsabilidad. Miren, una vez Dios me probó bien feo a mí, hermano. Bueno, es un juego, no es que bien feo. Pero estaba con una persona yo y estaba hablando de la Biblia, etcétera, y estaba a punto de comprar un café. Y él tenía otro, no voy a decir quién, pero tenía otro tipo de fe. Y me dijo, no tomes café, que porque no sé qué. No lo tomé. Para mí fue una prueba grande porque me gusta el café. Entonces, ¿qué dije yo? Yo sé que no pasa nada, pero el hermano está en su... o no sé si era primo, no sé qué era, pero total, que él decía que el café no debemos de tomar. Pues por él no tomé café. Ahora, ¿me pasó algo? No. Cuando se fue me tomé 2 tazas. No se crea. No me pasó nada. ¿Estamos entendiendo? Pero hay personas así. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué harías tú, hermano? Si tienes ya la solitaria hincada, si las tripas te truenan, si te da tanta hambre que empiezas a hacer el acerejé como el Tony que tiembla, y te vas a comer un pulpo bien rico así a la mantequilla o con ajo, no sé cómo te gusta el pulpo, ¿verdad? Así. Y tu hermano te diga, ¡ah! ¿Qué harías? Pues ni modo, ¿verdad? Por el amor al hermano, pues no te preocupes, dámelo para llevar, le dice al mesero.
¿Sí me entiendes? Bueno, esto parece insignificante, pero ¿sabe usted, hermano? Esto es mostrar madurez. Ahora, ese es un tema de comida porque para nosotros en este tiempo no pasa nada. Ay, me voy a los tacos de perrego, ¿verdad? Pero en aquel tiempo esto era algo sagrado, la alimentación era algo tan sagrado, tenía mucha más significancia que para nosotros ahora. ¿Estamos entendiendo, hermanos, esto? Si para mí, hermano, no representa algo impuro, pero para mi hermano sí, pues por el amor, escuchen, que yo le tengo a Cristo, tengo que dejar de comer eso para que él no se no tropiece. Imagínate que el hermano diga, no, este hermano tiene más conocimiento y está comiendo y yo no, y se sienta menos. Entonces, si tú tienes más conocimiento, no comas eso. Respeta la debilidad del hermano y come lechuguita, que bien nos hace falta. Algunos que tenemos algunos kilitos de más, ¿verdad? Muy bien, entonces eso tenemos que hacer y no burlarnos de él, hermano, ni presumirle, yo sí puedo comer, tú estás atado a la ley. No, más bien con humildad y amor y paciencia, mostrarle poco a poco, enseñarle poco a poco para que vaya aprendiendo, ¿verdad? Mira, querido hermano, hay circunstancias que quizás tú ya conozcas y sabes, hermano, que no pasa nada si lo haces, pero tú, hermano, tienes que ayudar a ese hermano inmaduro en la fe, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, hasta ahorita, tú, ¿en qué área Dios te ha aprobado? Porque quizás ahorita la comida, yo estoy hablando de eso porque habla la palabra, pero hay muchos temas, hermano, de la palabra de Dios. Si tú ya conoces, si tú presumes, no, es que yo soy de casa de oración y yo vengo del linaje Olivares, y empiezas ahí con tus rollos, no, ¿te burlas de los otros hermanitos que no tienen sana doctrina o en verdad oras y te preocupas por ellos? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, ¿sí me entienden? No, yo ya conozco lo que es la soteriología, y el otro hermanito dice, ¿y eso con qué se come? Pues deja esas palabras y dile, no, pues es la enseñanza, ¿verdad?, acerca de la salvación, etcétera, ¿me entiendes? Con humildad. ¿O qué te enseñan en tu iglesia? Porque nosotros, no, hermano, tenga cuidado con eso, hermano, en serio, porque puedes ponerle tropiezo a tu hermano, y ya cuando entra el hermano a la iglesia donde va, lo va a ver menos, y no, hombre, no, hermano, no pongas tropiezo al hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas veces hemos hecho sentir mal a nuestros hermanos? Muchas veces, hermano. Por eso hay que reflexionar esto. Hay que reflexionar, hermanos, en serio, para no poner tropiezo a nuestros hermanos, ¿ok? Ahora tenemos que ser sabios. Mira, si tenemos amigos, porque a veces son hermanos y amigos, hay amigos o hermanos, ¿verdad?, que se molestan hasta porque les da el sol, ¿verdad? ¿Cuántos se molestan porque respiran? Bueno, hay unos que sí. Hermano, tienes que ser sabio con él. Así es él, hermano. Así es él. O sea, sé sabio, acércate de una manera sabia, ¿verdad? Con él, porque pues así es. Ámalo, entiéndelo. Algún día todavía Dios no termina con él. También estamos nosotros. Él no termina con nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ok, entonces tenemos que entender a esos hermanos. Muy bien, ahora, que es muy importante, hermanos, debemos de mantener la unidad y la paz entre hermanos, pero para poder mantener la unidad y la paz entre hermanos, viene algo como consecuencia, hermanos, y mantener la unidad y la paz entre hermanos, es consecuencia de madurar en la fe. Cuando tú tratas de mantener la unidad y la paz entre hermanos, eso, hermanos, es una señal que tú estás madurando en los caminos de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 19 al 23. Vamos a leer ahí, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas, esto es fuerte, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y fíjense aquí lo que termina: y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que no provenga de la fe. ¿Y qué es la fe? En este caso es todo lo que Dios ha permitido. Miren, hermano, Pablo aquí nos dice que es más importante, escuchen, es más importante, hermanos, que es más importante que comas carne y que tu hermano se ofenda, o seas más sabio con él para que no se desanime. ¿Qué es más importante? ¿Que tú comas carne o dejes de comer carne? Bueno, que te abstengas de comer la carne, esa es la respuesta, para que la fe de tu hermano no se haga más débil. Queridos hermanos, miren, mantener la unidad y la paz entre hermanos es un comportamiento de un cristiano maduro. A veces, porque sabemos algunas cosas, queremos estar hable y hable, como decía un amigo judicial, ¿verdad? Cuando se llevaba por ahí a las personas para que confesaran: le doy una cachetada para que hable y 20 para que se calle, ¿verdad? O sea, estamos hable y hable y hable y hable, todo queremos responder, todo sabemos, y no dejamos, hermanos, que los demás hablen. Siempre los estamos corrigiendo, hermanos, somos intolerantes, y eso, hermanos, en vez de traer unidad, ¿qué trae? Todo lo contrario. Hay hermanos que no quieren estar juntos. ¿Por qué? Porque nos falta unidad, amor mutuo, comprensión. Ahora, yo sé que habemos personas muy difíciles. ¿Sabes quién es la persona más difícil? ¿Quién trae un espejo? Ahí. ¿Quién trae? Bueno, mira el espejo, esa es la persona más difícil. Porque tú con tu hermano, escúchame, ese hermano que para ti es bien difícil, solamente lo ves 2-3 horas, pero a ti te ves diario. Por eso tú eres el hermano más difícil. Yo soy el hermano más difícil. ¿Sí me están entendiendo? Porque yo lucho conmigo, yo batallo conmigo las 24 horas. Es más, hasta cuando sueño ando peleando conmigo mismo. ¿Sí está entendiendo? Entonces debemos de mantener la unidad y la paz. Eso es madurez. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Ahora hablando un poquito más de esto, centrado en este tiempo, hablando de las enseñanzas o las doctrinas. Miren, la semana pasada que terminamos con la serie, yo hablé acerca de que el Dios que va a cuidar a la iglesia, ¿verdad? De la gran tribulación, y eso nosotros ya lo aprendimos, que se llama el arrebatamiento, ¿verdad? Miren, por ejemplo, se le llaman maneras de pensamiento o posturas teológicas, ¿verdad? Que tienen cierto tipo de cristianos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Bueno, sí, para no decir otra palabra rembombante, ¿no? Sí, diferentes tipos de corrientes de enseñanzas, de doctrinas. Y bueno, dice, no, ustedes están equivocados. El Señor no va a regresar, no, el Señor no va a arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación. Él lo va a hacer en medio de la tribulación. Entonces dice, no, ustedes también están mal. Lo va a hacer al final de la gran tribulación. Ahora escúchenme, hermanos. Nosotros, a través de la palabra y hasta lo que ahorita hemos aprendido, porque no podemos decir, yo ya lo sé todo. ¿Usted sí lo puede decir? Digo, para que me enseñe. Hasta ahorita lo que a mí me llega es creer y entender por la palabra de Dios que Dios va a venir por su iglesia y no va a permitir que pasemos la gran tribulación. ¿Ok? Pero, ¿qué es más importante? Yo pregunto, ¿el acto o el momento? A ver, dígame usted. Otra vez le voy a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Cuándo lo va a hacer o que lo haga, pues, para que me entienda? No, pues ya hay iglesias separadas y tú eres un hijo del diablo y tú eres un hijo del cocolizo y no sé, nomás porque se pelean, porque para ti Cristo viene antes, después, en medio, del final. Hermano, ¿qué importa? O sea, lo importante es que viene o no viene. A ver,
¿Sí me entienden, hermanos? Ahora obviamente pues cada iglesia tiene varias enseñanzas y tenemos que enseñar eso, pero si yo estoy hablando con un hermanito, no lo voy a hacer cambiar, ¿sí o no? Otro de los problemas teológicos que tenemos mucho y que ya sabe que es mi pasión es la predestinación. Unos dicen, no, pues que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a unos y otros decimos que sí los escogieron en Cristo, es decir, todos los que ya son salvos. Bueno, por eso peleamos, hermano. Ahora lo que nosotros, escuchen, lo que nosotros reprobamos, siendo sinceros, es que hay corrientes de pensamiento que vienen de la filosofía del amor al pensamiento, que dicen, fíjense, que Cristo, ¿verdad? Que Dios predestinar es hacer un destino antes de que esa persona nazca, que Dios dijo, bueno, estos están así guapos como el pastor Julio Baeza, serán salvos. Estos de acá están feos como el hermano Malaquías, no se me tiene que pasar en ninguna enseñanza. Entonces se van al infierno. Escuche, eso es una doctrina muy grave. Decir que Dios no les da la oportunidad a unos de arrepentirse. Entonces Dios es el creador del mal. ¿Sí me entienden? Eso es lo que nosotros no reprochamos. Pero si un hermano me dice, no, yo soy predestinado, ok, hermanos, eres predestinado, muy bien, vive como si lo fueras. Yo creo que me acerqué a Cristo porque, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, pero también voy a vivir, a final de cuentas, para la santidad de Él. ¿Sí me entienden? Eso es, hermano. No, hombre, se agarran peor que los verduleros. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no entienden, hermano, que tenemos que entender eso. Otro pleitazo es el día de reposo, hermano. No, o sea, pero fuertes, hermano, en serio. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Pues tú te santificas el sábado, sí, lo guardo, pero también el domingo, el lunes, ¿sí o no? Pero el sábado también, sí, entonces no pelees, guárdate el sábado. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Otro problema que tenemos muy seguido con los familiares que van a otro tipo de religiones, la religión tradicional, ahí te agarras y te agarras y te agarras y queriendo quebrar sus imágenes y diciéndole cosas, hermano. Ahora mira, yo te voy a decir una cosa, de nada te sirve, escúchame, que tu familiar por obediencia a ti quebre una imagen si va a tener esa imagen en su corazón. Por eso lo más importante es enseñarle quién es el verdadero Dios, para que saque el ídolo de su corazón y ya después que lo quebre. ¿Sí o no? O que lo tire, o que lo agarre de alcancía, hombre, se lo dé al hermano Malaquía otra vez. No sé qué. Van 0 y van 2, dice. ¿Entendemos eso? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que nos pasa, hermano. Y aquí entra esto, el no respetar la debilidad de los hermanos, ¿verdad? Otro rápido nada más, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que no podemos como cristianos declarar, ¿sí o no? O sea, yo como cristiano puedo decir, declaro que el hermano Chuy se le ponen los ojos verdes, ¿verdad? Es un ejemplo. No, declaro, ¿verdad?, que yo voy a ser próspero, sano. Bueno, eso es un hechizo. Eso déjaselo a Walter Mercado, bueno, ya no está aquí, ¿verdad? Pero a Madame Sassou, que puede hacer eso, pero nosotros como cristianos no debemos de hacer eso, porque el único que puede declarar con la autoridad es Dios, ¿sí o no? Entonces hay hermanitos que tienen muy buenas intenciones, no, ¿cómo no? Yo declaro y que... ¿Sí me entiendes? Ya nomás es con paciencia, ¿verdad? Ok, declara y yo le pido a Dios que se haga su voluntad. ¿Sí me entiendes cómo? Pero no te metas en pleitos, hermano. En serio, ustedes no saben la cantidad de hermanos, amigos en el ministerio que yo perdí por ser intolerante, hermanos. Si lo estoy diciendo es porque yo lo viví, hermanos. Entonces me arrepiento, hermanos, de muchas cosas que hice en medio de la sabiduría que según yo tenía, que al final de cuentas era inmadurez. Por eso, hermanos, tenemos que respetar al débil en la fe, sostenerlo, cargarlo, necesita de ti. ¿Cuál es el significado de la palabra débil? ¿Carecer de qué? Fuerzas, necesitado. ¿Se acuerdan? Me encuentro, Señor. Eso es, hermano.
están necesitados. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos, ¿o no? Entonces tenemos que aprender esto, hermano. Y mira, te vas a evitar tantos problemas. Te vas a evitar, es más, vas a tener amigos, hermano, que no compartas quizás algunas doctrinas, pero comparten lo más esencial, que es que el amor de Cristo. Ahora, si a mí me dicen, no, mira, a mí ese muñeco es mi Dios, bueno, eso sí yo no lo comparto. Hay cosas fundamentales, ¿no? De que no, Cristo no es Dios. Ok, eso yo no lo comparto. Para mí, Cristo es Dios a través de la palabra, pero aún así yo no voy a pelear, porque la Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis ¿qué? Amor. ¿Y saben qué? El amor es paciente. ¿Cómo es el amor? Paciente. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Así que, hermanos, recibir al débil en la fe es un acto de amor, de madurez. Y déjame decirte algo, hermano, mira, y te lo voy a decir para que de una vez, como decía mi tío, ¿verdad? Échate ese trompo al uña. Mira, si eres impaciente, Dios te va a poner personas para que te taladren, porque Él quiere formar en ti paciencia. Entonces, mira, aunque ya no trabajes ahí con el logro que donde estabas trabajando, ¿verdad? Dios te va a llevar a otro lugar peor. ¿Por qué? Porque está interesado Dios en ti. Dios está interesado en mí, ¿sí o no? Dios está interesado en mí y Él quiere ponerme personas que me formen. Y por ahí tengo un hermano que es el forjador de pastores, pues no les voy a decir el nombre. Ese hermano es más, te lleva al cielo como Enoc, él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero, pues gloria a Dios. Siempre va a haber un hermano que nos va a ayudar a crecer, si lo vemos por ese lado, ¿me entiendes? Pero si la miras, no, este hermano es la espinilla que no quiero y que no sé qué, hermano, ahí te vas a quedar y te vas a amargar. Por eso, hermano, tenemos que ver, ese hermano me está haciendo ver mi suerte. A ver, ¿qué está pasando, Señor? Me falta paciencia. Ok, está bien, voy a ir con el hermano. Hermano, ¿cómo está? Pues estaba bien hasta que llegaste. Santo Padre, ¿verdad? Entonces, discúlpame, vengo otro día. Y al otro día, miren, ya casi voy a estar cerrando, pero quiero decirles esta anécdota. Yo trabajé muchos años en las ventas, ¿verdad? Vendía la salvación. No se crea que se va a grabar ahí, ¿no? Eso era como Simón el mago, no. Yo trabajaba en las ventas de los abarrotes, ¿no? Andaba en abarrotes y andaba en las ventas. Entonces, había un buen cliente que la empresa donde yo trabajaba habíamos quedado bien mal. O sea, mal, ¿no? De esas y ese cliente no nos podía ver ni en pintura. O sea, no era el vendedor que llegara, era la empresa. Entonces, me acuerdo que pues había varios vendedores que les llamaban vendedores yo era vendedor, pues no sé, de los más bajos ahí, ¿no? Entonces estaban hablando y dijeron, no, ya le hemos llegado a él, le hemos ofrecido esto, lo otro, esto, y no lo podemos hacer. Entonces yo no dije nada, pero dije, me lo he hecho, dije yo. Entonces me hice ese propósito y empecé a estudiar, dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y ahí le llegaron por las promociones. Ya le llegaron, bueno, dije, vamos. En aquel tiempo cuando pecaba, que tomaba coca, no voy a decir eso porque puede haber un débil en la fe, ¿verdad? No se crea, bueno. Llegaba yo a la tienda, fíjense, parqueaba el carrito ahí enfrente. En cuanto miraba el carro, el señor se ponía erizo, así como, ¿verdad? Y llegaba yo, me bajaba así como si nada, y ya agarraba una soda y me la tomaba ahí, estaba platicando. ¿Qué tal, jefe? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Pero así, ¿no? Ya. Bueno, para no hacerle tan larga la historia, pasaron como 3 semanas. Pero yo no le mencionaba a la empresa. Y nomás llegaba y platicaba, y a las otras me decía, ¿qué pasó, güero? Pásale. Y que una soda, y así. Y luego me dice, oye, es así, pero ya enojado. Oye, ¿por qué tú nunca me ofreces tu producto? Me dice. Luego le dije, no, jefe, pues yo vengo a platicar con usted. Me dijo, yo tuve ese producto ese tiempo, dijo, pero así, pero ¿sabes qué? Me caíste bien, me dijo. Mete otra vez el producto para acá.
¿Qué pasó ahí? Paciencia. Y era un gran cliente. Era un gran, o sea, vendía bien. Pero fui paciente con esa persona que todos lo miraban como ¿qué? Como gruñón, porque sí era. Pero pues yo puedo decir esto, ¿verdad? Fue Dios obviamente el que me dio la gracia para hablar con esa persona. Hice por la guía de Dios lo que muchos no hicieron: oírlo, escucharlo. Ya estaban platicando y que el otro, y solo se mató, ¿verdad? Yo pues le dije, bueno, pues y le voy a dar un pedidito, bueno, a ver si es cierto, ¿verdad? Y no, le metí avispas y avispas vendía. O sea, era un clientazo. Muchos clientes, muchos vendedores tipo A lo menospreciaban por su carácter. Y sí, hermano, en serio que andaba de luna. No, en serio, era algo especial. Era un modelador o moldeador de vendedores. Llegaba yo, le hacía el ticket y le bajaba. No, siempre no. Y tenía que cancelar la nota. La subía. Al otro llegaba y le metía doble. Vámonos por la de ayer. O sea, pero era buen cliente, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? Paciencia, hermano. Me enseñó esa persona, en serio se los digo, me enseñó más esa persona que muchos otros clientes que yo tenía fáciles. Me enseñó a ganarme la confianza de una persona. Ya no era un cliente solamente, para mí era un comerciante, y ese era una persona que a mí me generaba ingresos. Entonces yo lo miraba de esa manera. No, aquí hay un porcentaje para mí, o sea, tengo que tratarlo bien. Ya al último ni la soda me cobraba, era lo que más me gustaba. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Qué pasó ahí? Paciencia. Ahora, eso lo hice con una persona del mundo, cuanto más con nosotros que somos ¿qué? Hijos de Dios. 0 iban 3. ¿Por qué creen que he soportado a Malaquías, hermano? No sé qué, estoy jugando con el hermano. Hermano es bien maduro, por eso no se agüita él, ¿verdad? Pero estamos entendiendo, hermanos. Si eso lo hacemos por otras personas, cuanto más por aquellos que Cristo ha derramado su sangre preciosa. ¿Cuántos en serio hacen un compromiso con Dios, hermano? Pon en tu mente al hermano difícil. Yo sé que ya lo tienes. Ya te dije, el espejo. Bueno, aparte de él, ponen y hazte, hermanos, una meta santa de acercarte a él, de ganártelo, de ser su amigo. Y vas a ver, hermano, que vas a aprender tanto. Pero sigue rehusando llegar con el hermano formador de discípulos, y se te va a presentar otro peor que él, en serio. Así que, hermano, dobla las manos, porque es más fácil aprender por las buenas. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Conclusión y aplicación, hermanos, de esta enseñanza. No todos los que estamos aquí, hermanos, escuchen, nosotros, todos, hermanos, los que estamos aquí y los que estaban en el tiempo de Jesús, todos somos inmaduros, ¿sí o no? No hay alguien que diga, no, yo no, porque en ese momento estás mostrando inmadurez. Todos somos inmaduros, hermanos. ¿A comparación de quién? De Jesús. Sin embargo, hermanos, escuchen esto: Jesús dejó su trono, dejó su gloria para venir con nosotros los inmundos y enseñarnos el verdadero camino. Jesús no vino a burlarse, hermanos, de nuestra falta de conocimiento, de nuestra inmadurez. No, hermanos, al contrario, Él vino a sanar a los corazones heridos. Así que, queridos hermanos, debemos de tener esa disposición en nuestro corazón, entender que Jesús, sabiéndolo todo, se acercó a nosotros, los débiles. Amén, dáselo fuerte a Él. Y Él no se burló de nosotros, no nos menospreció, antes bien nos ayudó a madurar, y aún sigue con su paciencia. De este Jesús, nuestro Señor, es de quien debemos de aprender, hermanos. Aquí viene una pregunta: ¿estás dispuesto a seguirlo?
¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Jesús? Bueno, ¿aprendimos, hermanos? Bueno, pues a poner a prueba, hermanos, este hermoso ejemplo. Y espero en el Señor escuchar después algún testimonio de alguien que me diga, ¿se acuerda, pastor, de aquella vez? Hermano, me gané al hermano diablo, ¿verdad? O sea, a uno que se comportaba peor que el diablo, pues. Pero que ahora, y eso, hermanos, te va a ayudar a madurar, amén. Así que recibamos al débil en la fe, hermanos. En serio, el mismo valor tienen ellos que nosotros, o nosotros los débiles en la fe, el mismo valor tenemos nosotros que los que son más maduros, amén. Vamos a orar mientras mis hermanos de la alabanza pasan. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé paciencia, amor, y que podamos recibir en serio, hermanos, a los débiles en la fe. Oremos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa palabra que has traído hoy a nuestro corazón. Señor, perdónanos porque hemos sido muy impacientes, Señor. Perdónanos cuando nos hemos burlado de la debilidad de los demás. Cuando hemos, Señor, presumido que nosotros estamos en otro estatus espiritual y hemos mirado hacia abajo, Señor. Perdónanos porque delante de ti, Señor, nosotros estamos tan abajo. Nosotros, Señor, tú no tienes comparación con nosotros, Señor. Y aún así, tú viniste por nosotros a mostrarnos tu amor. Tú eres la persona más madura, eres el que todo lo sabe, Señor, y nosotros que somos inmaduros, Señor, nosotros que no sabemos nada, fuiste paciente y lo eres hasta ahora. Así que hoy queremos aprender de ti, Señor. Hoy queremos, Señor, entender que aquel débil en la fe es una oportunidad para nosotros demostrar tu carácter, Señor, para demostrar tu paciencia. Ahora te pedimos que nos ayudes, danos sabiduría y paciencia y danos la fortaleza para ir con los hermanos débiles y poder ayudarles, Señor. No más burlarnos de ellos, no más criticarlos. Entender que así como tú tienes paciencia con nosotros, así, Señor, nosotros debemos de tener con ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo tú nos puedes ayudar, Señor. A ti te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, hermano, así con tus manos levantadas.